Queridos hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, deseando que todos se encuentren bien, muy bien, protegidos por el poder de nuestro Dios. El Señor les bendiga. Comienzo esta predicación leyendo en San Juan, capítulo 3. Dice así: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que ha venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor dice que para ir al cielo tienes que nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. En primer lugar, debemos reconocer que somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Esta muerte es la separación eterna de Dios en el infierno. Está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Sin embargo, Dios nos amó tanto, de tal manera, que dio a su Hijo unigénito Jesucristo para que pagara en la cruz por nuestros pecados, muriendo en la cruz por nosotros. Dios lo hizo pecado a Jesús, quien no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Jesús tuvo que derramar su sangre y morir por nosotros, porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico 17:11. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Mateo 9:22. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Así que Jesús pagó por nuestros pecados y murió por nosotros. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hebreos 17:30. Este arrepentimiento es un cambio mental que valore lo que nuestro Señor hizo en la cruz por nosotros. En Hechos 16:30-31, el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Él pagó por tus pecados, murió en tu lugar y por tu lugar fue sepultado y resucitó. Luego invócalo, porque a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. En Lucas 18:13, el pecador oró diciendo: Dios, sé propicio, misericordioso, a mi pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé misericordioso a mí, pecador. Debemos orar: Dios, soy un pecador, creo que su sangre derramada, su muerte y su resurrección fueron para mí. Le agradezco el perdón de mis pecados, el regalo de la salvación y la vida eterna, por su gracia y misericordia. Jesús es el que salva. Si creemos que Jesús es nuestro Salvador, que fue crucificado, sepultado y resucitó por nosotros, recibiremos por fe el perdón de todos nuestros pecados y el regalo de la salvación eterna. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. El Señor nos va a permitir que vivamos una vida cristiana victoriosa. Él no nos ha sobrevenido ninguna tentación, sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis llevar. Antes dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podamos aguantar. 1 Corintios 10:13. Las promesas de Dios nunca cambian. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. 2 Timoteo 1:8. Cualquiera, pues, que me confesare delante de los hombres, y yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32, 33. ¿Qué es Cristo en vosotros? La esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. 2 Corintios 10:17. Mateo 10:22. El que soportare hasta el fin será salvo. Lucas 18:42. Le dijo a Zaqueo: Zaqueo, ve, tu fe te ha hecho salvo. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sofonías 3:37. El Señor en medio de ti, poderoso, Él salvará. Gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Se regocijará sobre ti con cantar. En San Juan 5:24 dice: de cierto digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La salvación, ¿qué es? La salvación es una experiencia de orden espiritual. El hombre que estaba condenado por su pecado, ahora está salvo por la gracia de Dios. De acuerdo a la Biblia, al morir, en vez de ir al infierno, irá al cielo. Romanos 5:1 dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué significa aceptar a Cristo como Salvador? El pecador acepta, es decir, recibe voluntariamente a Cristo. Nadie le puede forzar a hacerlo, debe ser su voluntad la que responde. El hombre fue creado con libre albedrío, es decir, con voluntad propia, para escoger entre el bien y el mal. No hay salvación ni por herencia, ni por presión. El que recibe a Cristo se salva, y el que no lo hace no se salvará. El Salvador es el que salva, el que rescata a alguien que está en peligro de muerte. Cristo es el Salvador personal, porque es a través de su experiencia personal que el pecador lo recibe. La relación de fe tiene que ser directa entre el hombre y Cristo. En Juan 5:39 dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 6:35 dice, y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. En Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Cristo es el Salvador. Cristo es el Salvador único, porque no hay otro que nos pueda salvar. Solo Él tiene el poder para realizar esta obra tan estupenda. Solo Él murió en la cruz del Calvario para redimir a los hombres. Sin Cristo el hombre está completamente perdido. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En Hechos 10:42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo es Salvador suficiente. Al morir en la cruz, Él hizo una obra de redención completa. No hay nada que le podamos agregar. El sacrificio de Cristo es suficiente. San Juan 19:30 dice, y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo, y el que justifica, y el que es de la fe en Jesús.
Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan. Siempre a Dios se allegan, viviendo siempre para interceder por ellos, que no tienen necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 4:12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. ¿Es la salvación un nuevo nacimiento? Sí. Así ilustró Cristo la salvación cuando dijo a Nicodemo que para entrar en el reino de Dios había que nacer de nuevo. La salvación es asunto de vida. El hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Por medio del nacimiento físico venimos a ser ciudadanos de la tierra. Por medio del nacimiento espiritual llegamos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Juan 3:1. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos, al que le dijo lo que es nacido de carne es, y lo que es nacido del espíritu es. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Primera de Pedro 1:13. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Filipenses 3:20. Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Uno es salvo, ¿para qué? ¿De qué y para qué? Somos salvos de la condenación, del pecado, de la muerte eterna y del infierno, del fuego. Y como salvos, para ser hijos de Dios, herederos de su gloria, para vivir en santidad y glorificar a Dios. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Romanos 6:22. Mas ahora librados del pecado, hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Romanos 8:16. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué hizo Cristo para salvar al pecador? Cristo vino al mundo para salvar al hombre que se había perdido, y para eso fue necesario que Él muriera, que ofrendara su vida en rescate del pecador. El sacrificio del Calvario tiene su explicación por el amor de Cristo. Por medio de su muerte, Cristo reconcilia con Dios al pecador arrepentido y nos abre las puertas del cielo.
En Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por tanto, dice el Señor, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Juan 1:21. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dícele, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Es la salvación una experiencia continua? Continuamente siendo salvos, continuamos siendo salvos. El Espíritu Santo sigue haciendo en los redimidos una obra de transformación, de santificación. La salvación viene a ser un proceso por cuanto en nosotros se está formando poco a poco la imagen de Cristo a que lleguemos a ser semejantes a Él. En Romanos 6:22 dice, más ahora, librados del pecado, hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Segunda de Corintios 1:10 dice, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará. Cuando creímos en Cristo, Él nos salvó de la condenación del pecado. Durante nuestra vida cristiana, el Espíritu Santo nos ayuda contra el poder del pecado. Y en la resurrección y glorificación seremos salvos para siempre del pecado. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué condiciones debe tener el pecador para ser salvo? La salvación es por gracia. Pero el pecador debe apropiársela. Las dos condiciones son el arrepentimiento y la fe. Arrepentirse es cambiar de mente y en consecuencia de dirección de la vida. El reconocer que uno ha pecado contra Dios, sentir dolor por pecados cometidos, confesarlos a Dios con toda sinceridad y tener el firme propósito de apartarse de lo malo y hacer el bien. La fe, por ella creemos
que Cristo murió por nuestros pecados y que Él puede salvarnos. La fe es conocimiento, creencia y confianza. Yo conozco que Cristo es el Hijo de Dios. Yo me entrego entonces por entero a Él. Esto es la fe salvadora. El arrepentimiento tiene que ver con mi pecado. La fe tiene que ver con Cristo. El nuevo creyente es salvo porque se arrepintió y creyó. Marcos 1:14 dice, mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de los cielos está cerca. Arrepentíos y creed el evangelio. En Hechos 2:38 dice, y Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 16:31 dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Hechos 17:30 dicen, pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Romanos 10:8 dice, ¿más qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuál es el lugar de las buenas obras en la salvación? La salvación no es por obras, sino mediante la fe. Las buenas obras son el resultado de la salvación operando en el creyente. Es imposible que haya dos salvadores, Jesucristo y mis obras buenas. La fe es pues la raíz, las obras son el fruto. Dios ve fácilmente la raíz, los hombres ven la raíz solamente a través del fruto. En nosotros se ha operado un cambio espiritual que todos lo podrán notar a través de nuestras buenas obras. No somos salvos por las obras que nosotros hacemos para Dios, sino por las obras que Cristo hizo para nosotros. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. En Romanos 3:28 dice, así que concluimos, ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. En Romanos 4:5 dice, más el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales preparó para que anduviésemos en ellas. Tito 3:4 dice, más cuando se manifestó su bondad para con los hombres, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Santiago 2:14, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. No somos salvos por las buenas obras, pero por ser salvos debemos evidenciar y hacer buenas obras. Por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo,
porque yo sé a quién he creído, que estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo, al terminar, decía: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que me dará el Dios justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Así sea, Señor Jesús. Bendice, Señor, a todos mis hermanos, y que procuremos, Señor, lograr la fe, lograr la salvación con arrepentimiento y fe. Así sea, Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Amén.